Aquel otoño en el que todo sucedió estaba por cumplir 15 años detrás del volante. El asfalto, rugoso y polvoriento, había sido mi compañero más constante, y la luna llena mi única confidente en las noches sin fin. Conducía un viejo tráiler Kenworth, un mastodonte de hierro y grasa que había llevado todo tipo de carga desde Monterrey hasta los rincones más inhóspitos de Chihuahua y Sonora. Los caminos del norte, sobre todo aquellos que atraviesan la Sierra Madre Occidental, no perdonan. No solo por sus curvas traicioneras, sino por lo que no se ve, la soledad, la fatiga y algo más, algo que no sabía cómo nombrar, pero que sentía en la piel. Había salido de Torreón una tarde de cielo grisáceo con un cargamento de maquinaria agrícola. El aire denso de polvo prometía una tormenta y el olor de tierra seca flotaba en el ambiente. Tenía planeado cruzar por un tramo poco transitado que cortaba por la sierra, evitando así los kilómetros extras y el bullicio de las carreteras principales. La ruta serpenteaba entre montes de vegetación rala y peñascos de un color cobrizo que reflejaban los últimos destellos del sol. Esa noche la carretera se estiraba frente a mí, solitaria y plagada de sombras. Encendí la radio, buscando algo de compañía, pero todo lo que encontré fue un crujido metálico y un silencio sofocante. Bajé la ventana, y el aire fresco de la sierra me golpeó con un olor que reconocí al instante. Óxido y algo más, metálico y penetrante, casi como sangre. Pensé en cerrar la ventana, pero un destello en el retrovisor me hizo mirar hacia atrás. Al principio no vi nada, solo la negrura cortada por la luz de mis propias luces traseras. Pero entonces un par de faros se encendieron en la distancia. «Vaya, parece que no estoy tan solo», murmuré, forzando una sonrisa que murió en mis labios. El coche era pequeño, uno de esos sedanes viejos que solían verse en los pueblos más apartados. No me alcanzó, pero permaneció a una distancia constante por varios minutos, las luces delanteras centelleando como si algo o alguien las cubriera. El camino se hizo más retorcido y empecé a concentrarme en cada curva, sintiendo el peso de la carga empujar el tráiler hacia los bordes. Fue entonces cuando el coche me rebasó con una velocidad inesperada, zigzagueando de una forma que me hizo frenar de golpe. «¡Maldito loco!», grité, golpeando el volante mientras el tráiler se tambaleaba y los neumáticos chirriaban sobre el asfalto. Pero fue lo que vi en la carrocería del sedán lo que me hizo congelarme. La pintura, que tal vez alguna vez fue blanca, estaba salpicada de manchas oscuras, y sobre la cajuela y las ventanas había huellas de manos, como si alguien hubiera tratado de escapar desde adentro. La imagen se quedó grabada en mi mente cuando el coche giró bruscamente en una curva y sin explicación alguna desapareció. Literalmente, se esfumó ante mis ojos. El tráiler se sacudió cuando lo estabilicé y un frío punzante recorrió mi columna. Fue entonces que el olor a óxido se hizo más fuerte, tanto que tosí y traté de cubrirme la nariz con la manga de mi camisa. Encendí las luces altas, buscando al coche o cualquier rastro de él, pero solo vi la carretera vacía y la vegetación moviéndose con el viento. Respiré hondo y traté de calmarme. Me dije a mí mismo que era la fatiga, el cansancio de tantas horas al volante. Y entonces lo oí, un golpe sordo, como un puño contra metal, que vino de la caja de carga. «¿No?», murmuré, sacudiendo la cabeza. El golpe se repitió, más fuerte esta vez. Era como si algo o alguien estuviera atrapado dentro. Miré el espejo retrovisor que daba hacia la caja, pero no se veía nada extraño, solo el resplandor rojo de las luces traseras iluminando la puerta cerrada con candado. Apreté el volante, mis nudillos poniéndose blancos. No había forma de que algo se hubiera metido en la caja. La había sellado yo mismo antes de partir. Pero el golpe se repitió, ahora acompañado de un sonido suave, como un arañazo. Detuve el tráiler en una explanada junto al camino, apagué el motor y bajé, sintiendo cómo el aire helado se colaba por mi camisa.
La oscuridad parecía más espesa a esas horas y el sonido de mis botas resonó en la soledad mientras me acercaba a la puerta trasera. Esto es una locura, dije, tratando de convencerme de que estaba exagerando. Tomé la linterna que siempre llevaba en la cabina y apunté hacia la puerta. La luz reveló algo que hizo que el miedo me estrujara el pecho. Una mancha roja y pegajosa se deslizaba lentamente por el borde de la puerta, goteando hasta el suelo. En el instante en que me di cuenta de lo que estaba viendo, un golpe seco retumbó desde adentro, tan fuerte que la puerta se sacudió. «¿Quién está ahí?», grité, mi voz sonando ajena, cargada de pánico. Nadie respondió, pero un leve susurro, como un gemido ahogado, me puso la piel de gallina. La linterna parpadeó y se apagó, dejándome en la penumbra. Volví corriendo a la cabina, cerrando la puerta de un tirón y encendí el motor. Las luces iluminaron el camino y por un segundo vi algo reflejado en el parabrisas, una figura oscura, descalza y cubierta de manchas que me miraba desde la sombra de la caja. Parpadeé y desapareció. «No, no, no», repetí, pisando el acelerador y sintiendo cómo las llantas patinaban antes de agarrar tracción. La carretera se abrió frente a mí, desierta y cada vez más empinada. El peso en el pecho no cedía y el olor a óxido llenaba la cabina como si se hubiera impregnado en el aire mismo. Avancé por un par de kilómetros, respirando de forma entrecortada y lanzando miradas furtivas al espejo. Nada se movía detrás de mí, ni en el camino ni en la caja, pero la sensación de que alguien o algo estaba observándome no se iba. Entonces vi las huellas en el parabrisas, como si unas manos mojadas se hubieran apoyado desde afuera, dejando un rastro de dedos ensangrentados. Me quedé inmóvil por un segundo eterno y cuando intenté limpiarlas con los limpiaparabrisas, se extendieron como si fueran una mancha viva. «¡Basta!», grité, pisando el freno y el tráiler se detuvo en seco, el motor rugiendo. Miré el asiento del copiloto y ahí, por un instante, vi una sombra que se desvaneció como el humo. La cabina estaba fría, como si una ventisca se hubiera colado y congelara el aire. La radio, que antes solo emitía estática, se encendió con un crujido. Una voz entrecortada y femenina, apenas un susurro, rompió el silencio. «Ayúdame». La piel se me erizó y una mezcla de miedo y desesperación me paralizó. Pisé el acelerador y salí disparado, la caja sacudiéndose detrás de mí como si un demonio quisiera liberarse. Las luces de un poblado pequeño aparecieron a lo lejos, una promesa de humanidad, de seguridad. A medida que me acercaba, el olor a óxido y las huellas en el parabrisas comenzaron a desvanecerse. Cuando finalmente llegué al caserío, las primeras luces del amanecer teñían el cielo de un rojo oscuro, como sangre diluida en agua. Detuve el tráiler en una estación de servicio y bajé temblando. Un anciano que barría el frente me miró de reojo y se acercó. «¿Todo bien, compadre?», preguntó, arrugando el ceño al ver mi rostro. Asentí, aunque mi cuerpo decía lo contrario. Quería contarle lo que había visto, lo que había sentido, pero las palabras no salían. En cambio, me quedé mirando el suelo, donde todavía podía ver las gotas secas de lo que parecía ser sangre, marcando el camino desde la puerta de la caja hasta donde yo estaba. El anciano siguió mi mirada y frunció los labios. «No eres el primero que pasa por aquí diciendo cosas raras de esa ruta», dijo al fin, bajando la voz y lanzando una mirada al horizonte. «Pero cuéntame, muchacho, ¿viste el coche con las manos en la cajuela?». El aire me faltó y asentí lentamente, mientras un escalofrío recorría mi cuerpo. El anciano suspiró y me palmeó el hombro. «Ojalá no tengas que volver a cruzar por ahí. Nunca lo hice».
Desde que era joven, supe que mi vida estaría ligada al volante. Crecí viendo a mi padre salir al amanecer, cargado con víveres y regresando días después, con la piel quemada por el sol y los ojos cansados, pero siempre con una sonrisa y una historia nueva que contar. Cuando obtuve mi licencia y comencé a trabajar en rutas de larga distancia, aprendí rápido que el camino podía ser tanto tu amigo como tu peor enemigo. La soledad, el peligro de los asaltantes y las horas interminables eran parte del trato, pero nadie me había preparado para lo que viví en aquel viaje. Era una noche clara, con la luna llena colgando como un farol frío en el cielo. Había cargado el tráiler en un almacén cerca de Zapopan, y mi destino era Tepic. La radio chisporroteaba con un corrido popular, pero más allá de la música, lo único que se escuchaba era el rugido constante del motor y el silbido del viento. A eso de medianoche, la carretera se volvió más solitaria. No había ni un alma en kilómetros, solo la cinta oscura del camino y el reflejo de mis faros en las señales metálicas. Encendí un cigarro para mantenerme despierto y de vez en cuando le daba un sorbo al café que llevaba en un termo. Las luces de la cabina iluminaban los instrumentos del tablero y el traqueteo del tráiler me arrullaba, amenazando con adormecerme. Pero entonces, algo llamó mi atención. Del retrovisor lateral vi que un coche negro se acercaba rápidamente. Era extraño, ya que la noche había estado desierta hasta ese momento. Bajé la velocidad para que pudiera adelantarme. El coche lo hizo, y cuando pasó junto a mí, algo heló mi sangre. Una sombra oscura se movió en el asiento trasero, como si algo o alguien hubiera girado la cabeza para mirarme. «No puede ser», murmuré, sacudiendo la cabeza y parpadeando rápidamente. Miré al coche desaparecer en la distancia, su figura ennegrecida perdiéndose en la negrura de la carretera. Pero al desviar la vista de nuevo hacia el retrovisor, noté algo que me dejó sin aliento. La sombra parecía haberse trasladado al retrovisor interior, como si estuviera justo en el asiento trasero de mi cabina. La sensación de ser observado hizo que se me erizara la piel. ¿Qué carajos?», dije en voz baja, sintiendo el sudor frío correr por mi espalda. Me giré, medio esperando ver algo tangible en el asiento trasero, pero allí no había nada más que la oscuridad rota por el resplandor de las luces del tablero. Aceleré, sintiendo cómo el peso del miedo se asentaba en mi pecho. La radio, que había estado tocando un corrido, se interrumpió con un crujido y un pitido agudo que me hizo fruncir el ceño. «¡Maldito aparato!», golpeé la radio tratando de que volviera a la normalidad, pero en lugar de música, una voz femenina susurró algo ininteligible, como si se riera suavemente antes de que todo quedara en silencio. Tragué saliva y sentí un nudo en la garganta. La carretera seguía vacía. El mundo entero se había encogido a los límites de mi cabina y al resplandor de los faros. En un intento de distraerme, encendí la radio de nuevo, esta vez sintonizando una estación de noticias. Se reportó un accidente hace una semana en esta misma carretera. El vehículo involucrado, un sedán negro, fue encontrado volcado en una zanja. Las autoridades no han revelado la identidad del conductor, pero se sabe que viajaba con una mujer que hasta ahora no ha sido localizada. El resto de la noticia se perdió en el golpeteo de mi corazón. Tenía la piel de gallina y una mezcla de miedo y desconcierto me carcomía. Recordaba claramente el coche negro, la sombra moviéndose en el asiento trasero, como si hubiese querido asegurarse de que lo viera. «No te estás volviendo loco, esto es real», me repetí, tratando de convencerme. Seguí conduciendo, pero la sensación de ser observado no me abandonaba. Algo más extraño sucedió poco después. Un camión viejo, oxidado y con las luces apagadas apareció de repente en el arcén. Estaba estacionado a un lado, con la cabina inclinada, como si su conductor lo hubiera abandonado a toda prisa. Pasé junto a él
y justo cuando lo dejaba atrás, juraría haber visto un par de ojos brillantes observándome desde dentro de la cabina vacía. Tomé aire profundamente. El sonido del motor ahogaba los latidos de mi corazón. Sabía que lo peor que podía hacer era detenerme, así que mantuve el pie en el acelerador. Fue entonces cuando la radio, que creía apagada, volvió a encenderse por sí sola. ¿Estás solo?, dijo una voz masculina, ronca y pausada. ¿Quién eres?, grité al vacío con la voz quebrada. Nadie respondió, pero pude ver una figura reflejada en el retrovisor, la misma sombra, moviéndose lenta, arrastrándose como si quisiera salir por la ventana. Un parpadeo más, y la carretera se volvió difusa. Las líneas amarillas bailaban ante mis ojos como serpientes. El miedo, la adrenalina y el cansancio me golpearon de golpe. Detuve el tráiler en el primer paradero, un lugar mal iluminado y cubierto de maleza. No me importaba. Necesitaba aire, necesitaba espacio para convencerme de que estaba seguro. Bajé de la cabina, el aire fresco de la noche me golpeó la cara. Encendí otro cigarro, inhalando profundamente mientras mi cuerpo temblaba. El silencio era tan denso que hasta el zumbido de los insectos se sentía lejano. Entonces, una risa, baja y quebrada, llegó desde los arbustos, seguida de un ligero crujido de ramas. «¿Quién está ahí?», grité, soltando el cigarro que caía chispeando al suelo. No hubo respuesta. Pero algo se movió en la oscuridad, una figura que solo se distinguía por los ojos, dos orbes pálidos y fijos que me miraban sin parpadear. No supe cómo, pero mis piernas se movieron antes de que pudiera pensarlo, y en segundos estaba de nuevo en la cabina, cerrando las puertas con un golpe y asegurando los seguros. El motor rugió de nuevo, y puse el camión en marcha, alejándome del paradero sin mirar atrás. La carretera se extendía frente a mí como un río de sombras, y en la distancia, a lo lejos, el mismo coche negro apareció, deteniéndose en medio de la carretera. Pisé el freno y lo miré fijamente, sin atreverme a respirar. La sombra en el asiento trasero se movió, pero esta vez pude distinguir algo más. La figura de una mujer con el cabello largo y desordenado me miraba, con los ojos opacos y una sonrisa rota que no pertenecía a ningún ser vivo. «Ayúdame», dijo, aunque no escuché la voz. La palabra se formó en mi mente como si hubiera sido implantada. El coche se desvaneció como humo ante mis ojos y solo el vacío quedó. Mi cuerpo seguía temblando cuando encendí la radio de nuevo, y una última vez la voz regresó, pero esta vez suave y clara, casi como un eco en el viento. «Gracias por verme». El resto del viaje lo hice con las luces encendidas y rezando en silencio, mientras la carretera me tragaba en su negra inmensidad. Desde esa noche sé que algunos fantasmas no están ahí para asustarnos, sino para recordarnos que el camino tiene memoria. Y a veces ella misma decide quién puede contar la historia. Eran cerca de las 10 cuando subí al camión y ajusté los espejos. Las luces de las pocas casas cercanas se veían como diminutos faros parpadeantes, parias en medio de la vastedad. La carga esa noche era madera, destinada a una obra en Tijuana. Había revisado el motor, chequeado las ruedas y ajustado las correas de la carga antes de partir. Los compañeros de la base se despidieron con un gesto rápido. Era la hora donde la fatiga comenzaba a hacer mella y cada uno cuidaba su jornada como podía. «Cuídate, amigo, dicen que la rumorosa anda rara últimamente», me advirtió uno de los muchachos más jóvenes, su voz apenas rompiendo el zumbido de los motores. Le respondí con una sonrisa cansada y un encogimiento de hombros. Rumores de fantasmas, criaturas y cosas inexplicables siempre circulaban entre nosotros. Cada veterano tenía una historia y cada historia parecía más exagerada que la anterior.
Pensé que esta noche sería como cualquier otra, largas horas de monotonía y la ocasional lucha para no dormirme al volante. Pero la carretera tenía otros planes. La primera mitad del camino transcurrió tranquila. El motor ronroneaba y la cabina vibraba bajo mis manos. Las luces delanteras del camión cortaban la oscuridad, mostrando el asfalto y los acantilados que se perdían en las sombras. Sabía que tenía que mantenerme alerta. La neblina y las curvas de la Rumorosa no perdonaban errores. Recordaba una vez que un compañero perdió el control y nunca más lo volvimos a ver. Al tomar una curva cerrada, mis luces iluminaron un punto en la distancia. Era una camioneta, inmóvil en medio de la carretera. A primera vista parecía un vehículo común, abandonado quizás por una avería. Pero al acercarme, vi lo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. El techo de la camioneta estaba completamente aplastado, como si una fuerza descomunal hubiera caído sobre ella, hundiéndolo hasta el asiento del conductor. ¿Pero qué?, murmuré, soltando el volante por un instante y sintiendo el sudor frío recorriendo mi nuca. Reduje la velocidad hasta casi detenerme, pero no lo hice del todo. La prudencia me dictaba mantenerme en movimiento. La carretera podía jugarte una mala pasada si parabas sin razón aparente. Al rodear el vehículo, sentí cómo una corriente de aire gélido se coló en la cabina, una brisa imposible en la cálida noche de agosto. De repente, un crujido profundo resonó a mi alrededor, como el sonido de huesos quebrándose. El volante tembló entre mis manos y el espejo retrovisor reflejó un destello fugaz. Miré hacia atrás y lo que vi me dejó paralizado. La camioneta había desaparecido, dejando solo la oscuridad y el retumbar de mi respiración. «No puede ser», grité, sin saber si el sonido escapó realmente de mi boca o solo vibró en mi mente. Mis manos temblaban cuando volví a tomar firme el volante. Intenté racionalizar lo que acababa de pasar. Tal vez había sido un juego de luces, una alucinación producto del cansancio. Pero entonces un pensamiento me sacudió, el crujido, ese sonido que aún parecía retumbar en mis oídos. Volví la vista al camino, que ahora parecía más angosto y sinuoso. La neblina se había espesado, envolviendo la carretera en un velo opresivo. Un rato después vi a lo lejos las luces tenues de lo que parecía ser un parador. El cartel oxidado y ladeado indicaba que se trataba de una gasolinera y una tienda de abarrotes. Decidí detenerme para despejar la mente y reevaluar lo que había visto. Al aparcar y bajar del camión, un anciano con sombrero de paja y ojos somnolientos se acercó arrastrando los pies. «¿Todo bien, joven?», preguntó, con un tono que parecía más una afirmación que una pregunta. Vi algo raro en la carretera más adelante, una camioneta con el techo aplastado, pero luego desapareció. El viejo frunció el ceño, y en sus ojos vi un destello de reconocimiento. Dicen que hace años un hombre manejaba por ahí con su familia. Nunca llegaron a su destino, solo encontraron la camioneta aplastada, como si una mano gigante la hubiera estrujado. Desde entonces, algunos dicen que el espíritu de ese hombre sigue atrapado en esa carretera, buscando una explicación o tal vez compañía. Un silencio incómodo se interpuso entre nosotros, roto solo por el crujido de las hojas secas bajo sus botas. «Cuídese, muchacho, la Rumorosa tiene más secretos de los que uno puede entender». Me despedí con un nudo en el estómago y regresé al camión. Las palabras del anciano me hicieron sentir que lo inexplicable de la noche anterior podría no ser tan irracional. Pero debía seguir. La carga tenía que llegar a tiempo, y los plazos no entendían de miedos ni leyendas. De vuelta en la carretera, el silencio se volvió denso. Apagué la radio para escuchar mejor los sonidos a mi alrededor, aunque no tenía idea de qué esperaba oír. En un momento creí escuchar pasos en el techo de la cabina, como si algo estuviera caminando sobre el metal. Mis músculos se tensaron y el miedo se deslizó por mi columna como un puñado de agujas heladas.
Con cada curva, mi corazón latía más rápido. En una de esas, mientras el camión se inclinaba suavemente, vi de reojo una figura en la oscuridad al borde del camino. Era alta y alargada, casi inhumana en sus proporciones. Giré la cabeza para mirar, pero la figura había desaparecido, dejando solo la niebla que parecía volverse más densa y gris. Las horas avanzaron lentas y el amanecer aún estaba lejos. La mente jugaba trucos, haciendo que las sombras se movieran, que los sonidos se amplificaran en mi cabeza. Al final, todo se redujo a un estado de alerta constante, de miedo y de cansancio. De repente, el camión se sacudió, como si algo lo hubiera golpeado desde atrás. Miré por los espejos laterales y vi, a una distancia aterradora, la silueta de la camioneta aplastada que había esquivado antes. Pero esta vez se movía, deslizándose lentamente por la carretera, persiguiéndome. Aceleré. La carga protestó con crujidos y quejidos, pero no me detuve. Los faros delanteros apenas lograban penetrar la niebla que había tomado una consistencia casi sólida. La camioneta seguía acercándose y un sonido gutural, como un lamento ahogado, pareció surgir del viento. «Déjame en paz», grité, como si alguna entidad pudiera escucharme y obedecer. El lamento se transformó en un alarido que llenó el aire, y en un instante que se sintió eterno, la figura que había visto antes apareció en medio de la carretera. Frené con fuerza y el camión se detuvo en seco, derrapando. Por un momento el silencio fue absoluto, roto solo por el eco del motor que moría y el latido desbocado de mi corazón. La figura estaba allí, inmóvil. Sus ojos, dos pozos negros, se clavaron en mí antes de que se desvaneciera con un parpadeo, llevándose consigo la neblina y el frío inhumano. Todo quedó en un extraño silencio, salvo por el leve temblor de mis manos. La carretera seguía, implacable. Solo me quedaba seguir adelante, pero con cada kilómetro recorrido sentía que algo había cambiado para siempre. Mis rutas habituales se extendían por el norte de México, cruzando desiertos que parecían tragarse el mundo y serranías que se alzaban como guardianes de la noche. Aquella semana tenía que llevar un cargamento de maquinaria pesada desde Monterrey hasta una construcción en Durango. La ruta me era familiar y había pasado por ella más veces de las que podía recordar. Pero esa noche la carretera parecía distinta, como si el asfalto respirara en la penumbra. El primer tramo lo hice bajo la calidez del atardecer, cuando el cielo se vestía de tonos anaranjados y las montañas se perfilaban con un borde dorado. A menudo recordaba cómo mi padre, también camionero, hablaba de esos paisajes como la gloria de la libertad. Lo que no mencionaba era el silencio aplastante que caía cuando el día moría, y el crepitar del motor era la única compañía. Mientras avanzaba, la señal de radio comenzó a fallar. Solo quedaban crujidos, como el susurro de hojas secas bajo los pies. Cambié de frecuencia varias veces sin éxito. Decidí entonces apagarla y centrarme en el camino. Los reflectores iluminaban la carretera desierta, la luz proyectándose como un río blanco que se perdía en el horizonte. Una brisa fría se colaba por la ventana entreabierta, despejándome el sueño y la pesadez de la cabina. Alrededor de medianoche, ya en un tramo entre Coahuila y Zacatecas, vi luces a lo lejos. No era raro ver otros vehículos, aunque aquella zona a esas horas solía estar casi desierta. Al acercarme, distinguí la figura de un auto compacto, pequeño y algo anticuado. Lo raro no era tanto el vehículo, sino el sonido que se escapaba de él. Primero pensé que se trataba de un mal funcionamiento de mi equipo. Unas risas suaves, infantiles, invadían el aire, como si una grabación se hubiera activado accidentalmente. Miré el panel, todo en orden. Las risas se intensificaron, un sonido etéreo que se deslizaba hasta mis oídos y me erizó la piel.
¡Qué demonios!, murmuré, limpiándome las manos sudorosas en el pantalón mientras mi mirada se clavaba en el coche. Pasé junto a él, acelerando un poco, y por un momento mi cabeza giró para ver de reojo su interior. No había nadie, solo los asientos vacíos y el eco imposible de esas risas. Apreté el volante, un nudo creciendo en mi estómago. Las risas cesaron en seco. La repentina quietud fue aún más perturbadora que el ruido anterior. Miré por el retrovisor y no vi nada. El auto había desaparecido, como si jamás hubiera existido. El sudor frío en mi nuca era la única prueba de que algo había pasado. «Esto no está bien», me dije en voz baja. Intenté sacudirme la inquietud. Tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Eso o el eco de la cabina y las sombras deformando mis sentidos. Pronto, las luces del camión comenzaron a titilar, primero sutilmente y luego de forma más brusca. Frené suavemente y me orillé. Apagué el motor y el silencio fue como una manta sofocante. Solo el zumbido de algunos insectos y el crujir de las piedras bajo las llantas rompían la calma. Bajé a revisar el sistema eléctrico, convencido de que el fallo era algo técnico y que pronto volvería al camino. Mientras revisaba los cables con una linterna en mano, un sonido agudo atravesó la noche, un llanto breve y ahogado, como de un niño asustado. Sentí que el corazón se me detenía por un segundo. No podía ser posible. Me enderecé, la linterna apuntando a la carretera desierta, donde la luna proyectaba sombras largas y deformadas. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, con la voz entrecortada. El eco me devolvió una versión distorsionada de mis propias palabras. No obtuve respuesta, pero un sonido de pasos, pequeños y rápidos, se escuchó justo detrás del camión. Caminé hacia la parte trasera, cada músculo de mi cuerpo tenso, y me asomé con cautela. Nada. Solo la inmensidad de la noche y mi respiración entrecortada. De repente, sentí un tirón en la manga de la camisa, como si unas pequeñas manos la jalaran. Salté hacia atrás, soltando la linterna, que cayó rodando y se apagó al chocar contra el suelo. Retrocedí hasta tropezar con la cabina y me zambullí dentro, cerrando la puerta de golpe. Encendí el motor y las luces. Todo volvió a la normalidad en un parpadeo, sin pasos, sin risas, sin tirones. Encendí un cigarrillo con las manos temblorosas, tratando de calmarme mientras el humo llenaba el espacio, opacando la ansiedad que latía en mi pecho. «Cálmate», me decía, «son los nervios, el sueño». Pero la carretera me observaba en un silencio que ya no parecía familiar, sino hostil. De nuevo, las luces del camión iluminaron algo que no esperaba. Frente a mí, a unos metros, el mismo auto compacto apareció en la vía, parado en medio de la nada. Esta vez pude verlo con más claridad. En su interior, figuras pequeñas se movían, sombras borrosas, y las risas regresaron, más intensas, como si se burlaran de mí. Volví a frenar en seco, las llantas rechinando y el eco rebotando entre los cerros. Pero antes de que pudiera reaccionar, el coche y sus sonidos se desvanecieron, dejando solo un resquicio de miedo. Había salido del centro de Guadalajara por la tarde, cargando un pedido urgente de frutas y verduras frescas. Mi destino era Morelia, un recorrido que había hecho tantas veces que conocía cada curva y bache. Sin embargo, algo en esa jornada se sentía distinto desde el inicio, un aire pesado, como si la bruma se hubiera asentado en mi pecho, impidiendo respirar a gusto. A medida que la noche caía, el camino se tornaba más solitario. Los faros iluminaban la carretera, devorando la negrura de los campos y los montes. A veces, un coyote cruzaba como un rayo de sombra, y otras veía luces lejanas de alguna ranchería perdida. Aquel viaje debía ser tranquilo, no esperaba sorpresas. Pero, ¿acaso alguien las espera?
Fue cerca de un tramo conocido por los locales como la Curva de los Lamentos, un nombre que siempre me había parecido una exageración. Los ancianos contaban historias de personas que desaparecían o veían cosas extrañas en ese lugar. Nunca les había prestado atención. Aún así, esa noche, la piel se me erizó al ver cómo la niebla comenzaba a posarse sobre el asfalto, espesa y gris, como un fantasma abrazando la tierra. Algunos minutos pasaron y la monotonía del camino casi me hizo olvidar la incomodidad en el aire. Fue entonces cuando, entre el reflejo de los árboles, noté algo en el espejo retrovisor, un coche que se acercaba lentamente. Sus faros eran apenas 2 puntos opacos en la distancia. Pese al clima, algo en su lentitud me hizo sentir inquieto. ¿Otro loco que decidió cruzar esta carretera a esta hora?, murmuré sin esperar respuesta. Aceleré un poco para distanciarme, pero el coche pareció responder a mi movimiento y aceleró también. Era un sedán viejo, de esos que uno ve aparcados en los patios de los pueblos. Al pasar junto a mí, noté que sus cristales estaban empañados y por un instante juraría que vi figuras moviéndose dentro, sombras indistintas. ¿Será un coche fúnebre?, dije en voz baja, intentando bromear conmigo mismo, pero el sonido de mis palabras solo sirvió para subrayar lo solitaria que era la noche. El coche se adelantó un par de metros y luego, sin aviso, frenó bruscamente, obligándome a pisar el freno con fuerza. Mis manos temblaron al sentir el rugido del motor protestando. Los faros del tráiler iluminaron las placas oxidadas del vehículo. Pero antes de que pudiera reaccionar, se desvió a la derecha y desapareció en el camino angosto que llevaba hacia un bosque cercano. Con el corazón latiendo como tambor, me detuve a un lado de la carretera. El silencio volvió a envolverme, roto solo por el tic-tic del motor enfriándose. ¿Había sido una alucinación? El frío comenzaba a subir desde mis pies hasta mi espalda, y el vaho de mi respiración empañaba el parabrisas. Bajé de la cabina con la linterna en mano, decidido a entender qué acababa de pasar. El aire helado me golpeó el rostro como una bofetada, y el crujir de la grava bajo mis botas fue el único sonido que acompañó mis pasos. Caminé hacia el punto donde el coche había girado, buscando señales de sus ruedas, pero no había nada, ni huellas, ni luces, solo la negrura del bosque y la niebla que ahora parecía más espesa y envolvente. «Hola», llamé, aunque me sentí ridículo al hacerlo. El silencio me respondió, pesado y opresivo. Me giré para volver al tráiler y entonces lo vi. El cristal de mi parabrisas, empañado desde adentro. Había marcas en él, como si dedos delgados hubieran trazado líneas torpes. No podía respirar. La linterna tembló en mi mano y por un instante el aire se cargó con un aroma húmedo, metálico, como el de las flores marchitas en los altares de muertos. «Maldita sea», gruñí, forzándome a mover las piernas, y subí a la cabina de un salto. Cerré la puerta de golpe y aseguré el seguro. El cristal estaba limpio, pero aún sentía el rastro de las marcas en mi mente. Arranqué el motor y traté de calmarme. Tal vez la neblina y la tensión me estaban jugando una mala pasada. Di marcha y seguí adelante, mis manos firmemente aferradas al volante, mientras el vaho se disipaba lentamente. Pero el frío no se iba. Se sentía como si algo más estuviera en la cabina conmigo. «No te estás volviendo loco», me repetí. La radio crepitó de repente, sacándome de mis pensamientos. Una voz rota por la estática se escuchó apenas. Giré el dial con prisa para buscar alguna señal clara, pero solo logré captar fragmentos de lo que parecían ser murmullos. Pero me recordé no pensar en eso. Los cristales, pensé. Volví a mirar los espejos retrovisores, esperando ver el sedán en algún punto lejano, pero la carretera estaba vacía, un río de asfalto negro que se deslizaba hacia la nada. De repente, un golpe sordo en el techo del tráiler resonó, como si algo pesado hubiera caído desde las alturas.
Los nervios me hicieron pisar el acelerador y el motor rugió mientras el tráiler tomaba velocidad. El ruido se repitió, un tamborileo arrítmico que me hizo apretar los dientes. Podía imaginar cosas arrastrándose arriba, como uñas arañando la lámina. Respiré hondo y obligué a mis ojos a mantenerse en el camino. La curva de los lamentos quedaba atrás, pero el terror no me soltaba. Un destello en la oscuridad, un par de luces surgió frente a mí del otro lado del camino. El sedán, estacionado, sus faros encendidos, los cristales aún empañados. Estaba seguro de que no podía haberme adelantado, era imposible. Las luces se apagaron y un eco de risa, que bien pudo ser una ráfaga del viento, cruzó la noche. Los vidrios de mi cabina comenzaron a empañarse de nuevo, cubriendo mi vista con un manto de niebla desde adentro. Mis manos resbalaron en el volante y sentí un frío helado recorrer mi nuca. Una sombra se dibujó en la parte trasera de la cabina, oscura y desproporcionada. ¿Quién anda ahí? La voz que salió de mi boca no parecía la mía. La sombra se movió y el cristal frente a mí comenzó a humedecerse de nuevo, líneas formando patrones erráticos, como si alguien del otro lado intentara escribir algo que no entendía. Las letras formadas no tenían sentido, pero la sensación era clara. No estaba solo. Apreté el volante, el sudor helado en mi frente, y sin más, arranqué con todo el peso del motor. Los neumáticos chirriaron y sentí como la carga del tráiler se balanceaba peligrosamente, pero no me importó. La carretera pasaba como un borrón a mis lados. Los árboles, la negrura y la bruma quedaban atrás. Cuando por fin la neblina cedió y las luces de un pequeño pueblo comenzaron a brillar en el horizonte, mi respiración se tranquilizó. Sin embargo, nunca pude olvidar la marca empañada en el cristal, ni esa risa que, más tarde, los habitantes de la zona aseguraban haber escuchado antes, cada vez que alguien contaba sobre el sedán de los cristales empañados. Empezó de forma bastante rutinaria. Me había detenido en un pequeño puesto a la orilla de la carretera, un lugar conocido por sus tacos de carnitas, bien grasosos y cargados de sabor. La mujer que los vendía, una señora de manos firmes y voz grave, me miró con una expresión curiosa mientras me servía. Le sonreí, pero ella mantuvo la mirada fija, casi perdida, y dijo: «Ten cuidado en la bajada. Dicen que a esta hora el diablo pasea». Solté una carcajada. No era raro escuchar historias de aparecidos y de leyendas en esas zonas montañosas, pero siempre me parecieron cuentos para asustar a los ingenuos. Sin embargo, cuando volví a la cabina y sentí el volante bajo mis manos, un frío inexplicable me recorrió la columna. Ignoré la sensación, encendí el motor y me sumergí en la noche con el rugido del motor y la oscuridad apretada en torno a mí. La carretera serpenteaba bajo un cielo que parecía aplastarme con su negrura. Solo las luces delanteras del tráiler iluminaban el asfalto y los matorrales que temblaban con la brisa. El reloj marcaba la medianoche cuando lo vi por primera vez. Un coche pequeño, un sedán viejo de esos que ya no se ven mucho moviéndose en reversa. A simple vista, no tenía sentido. El auto iba de espaldas, con las luces rojas de reversa parpadeando como si estuvieran enloquecidas. Fruncí el ceño y reduje la velocidad. La lógica dictaba que el conductor estaba borracho o se había descompuesto, pero, por más que acelerara o desacelerara, el coche se mantenía a la misma distancia, moviéndose con una precisión antinatural, casi como si estuviera coreografiado. No había sonido de motor, ni rechinidos de llantas, solo el viento y la respiración acelerada que no me di cuenta que estaba conteniendo. «¡Qué demonios!», murmuré, sintiendo que las manos me sudaban en el volante. El coche de repente aceleró hacia mí, siempre en reversa.
Las luces rojas se hicieron más grandes y en un instante supe que iba a estrellarse contra mi tráiler. El impacto parecía inevitable, tanto que instintivamente giré el volante a la derecha, saliéndome casi del asfalto. Sentí las ruedas del lado derecho levantarse y tambalearse al borde del abismo. Un trueno seco rompió el silencio, pero no hubo colisión. El coche había desaparecido. Ni rastro de él, excepto por 2 marcas de llantas que se desvanecían en el pavimento como si nunca hubieran estado ahí. Tomé una bocanada de aire tan profunda que me dolieron los pulmones. Quería convencerme de que solo había sido un juego de luces, una alucinación por el cansancio. Pero el sudor frío y la taquicardia no mentían. «No puede ser», dije, intentando calmarme, pero mi voz temblaba. Avancé unos metros y me detuve en un espacio al costado de la carretera. Bajé y sentí la humedad del aire golpearme el rostro. Las sombras de los árboles se alargaban y torcían, pero el pavimento frente a mí estaba intacto, como si la escena que acababa de presenciar hubiera sido borrada por una mano invisible. Miré alrededor buscando alguna señal, un reflejo, algo que confirmara que no estaba perdiendo la cabeza. De repente, un sonido surgió del bosque cercano, un crujido de ramas rotas y hojas arrastradas. Mi corazón se detuvo un segundo. Pensé en animales, tal vez un coyote o un jabalí, pero no podía sacarme de la cabeza la imagen del coche avanzando en reversa. Subí al camión y cerré la puerta con más fuerza de la necesaria, girando la llave para que el motor rugiera de nuevo. Los faros cortaron la oscuridad como cuchillas y avancé, decidido a no mirar atrás. Los kilómetros siguientes fueron un borrón de curvas y respiraciones entrecortadas. No podía dejar de mirar el retrovisor, esperando ver de nuevo las luces rojas y esa marcha infernal. Pasaron 20 minutos y empecé a calmarme, convenciéndome de que todo había sido una mala pasada de mi mente, pero la tranquilidad no duró. Cuando estaba a mitad de una cuesta empinada, la radio del camión, que llevaba apagada horas, crepitó y soltó una ráfaga de estática. Giré la cabeza instintivamente y por el rabillo del ojo noté un destello rojo. El coche estaba de nuevo detrás de mí, avanzando con una velocidad imposible, siempre en reversa. Esta vez no pude reaccionar a tiempo. El sedán se abalanzó contra mi tráiler y cerré los ojos, esperando el choque, el sonido del metal triturado y el vidrio rompiéndose. Pero otra vez nada. Abrí los ojos y no había nada más que la carretera solitaria y la luna colgada como un testigo mudo. Las marcas de llantas eran más profundas esta vez, pero desaparecieron antes de que pudiera moverme. Tomé mi teléfono y llamé a un compañero, un viejo lobo de carretera que conocía esas rutas como la palma de su mano. «Oye, necesito que me digas si alguien más ha visto cosas raras por la carretera entre Monterrey y Saltillo», dije, tratando de sonar tranquilo, pero mi voz se quebró en la última palabra. El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier respuesta. «¿Viste el coche?», preguntó finalmente, en un susurro que me erizó la piel. Sentí que la garganta se me cerraba. No era el único. No estaba loco. «Sí», respondí. «¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa aquí?». Dicen que hace muchos años un conductor perdió el control en una de esas curvas y su auto rodó cuesta abajo, chocando en reversa hasta quedar destrozado. Pero nunca encontraron el cuerpo. La gente dice que a veces el coche sigue buscando llegar al final de la bajada, atrapado en un bucle eterno. Explicó con un tono que revelaba que prefería no haber hablado del tema. Esa noche no terminé la ruta. No sé si fue el miedo, el frío en mis huesos o las marcas de llantas que aparecieron en mi mente cada vez que cerraba los ojos. Lo único que sé es que desde entonces, cada vez que veo una luz roja en el retrovisor, un escalofrío me recorre el cuerpo y siempre bajo la velocidad. Porque en esas carreteras, entre las sombras y los rumores del viento, algunos fantasmas nunca aprenden a ir hacia adelante.
Aquella semana había salido del centro de Veracruz con una carga de abarrotes y maquinaria rumbo a un pequeño pueblo de la costa del Pacífico. La ruta me obligaba a tomar la carretera que serpenteaba las montañas, un camino de curvas cerradas y pendientes traicioneras, con tramos tan desolados que uno podría jurar que el mundo se acababa justo allí. La primera señal de que algo andaba mal la vi a mitad del tercer día. Estaba entrando en una zona boscosa, la luna apenas visible entre las nubes pesadas. Era ya tarde, quizá pasadas las 10, y no había visto otro vehículo en horas. El sonido del motor y el rechinar ocasional de las llantas eran la única compañía en aquel túnel de árboles y sombra. De repente, a lo lejos, vi un resplandor rojo titilando. Alguien más en la carretera, por fin, pensé, aliviado de saber que no era el único desafiante de la oscuridad. Al acercarme, noté que se trataba de una motocicleta. Parecía estacionada al borde del camino, con las luces encendidas y el motor ronroneando. Me detuve a unos metros y bajé la ventanilla, dejando que el frío de la noche me cortara la cara. «¡Hey, compa! ¿Necesitas ayuda?», grité, esperando ver a algún motorista, tal vez un joven intrépido, salir de entre los arbustos o la maleza. No hubo respuesta. La moto seguía allí, con su motor funcionando suavemente, pero ni una sombra de su dueño. Desconfiado, miré por el retrovisor y comprobé que la carretera seguía vacía. Bajé del camión, sujetando mi linterna con firmeza. El crujir de la grava bajo mis botas resonaba en el silencio absoluto. Avancé despacio hasta que estuve lo suficientemente cerca para ver que la moto estaba impecable, ni una gota de polvo o rasguño. ¡Qué demonios!, murmuré, mientras la linterna iluminaba un casco colgando del manubrio. Fue entonces cuando la moto se movió. Sin aviso, el manubrio se giró y la máquina avanzó un par de metros hacia mí. Salté hacia un lado por puro instinto y apenas tuve tiempo de darme cuenta de lo que pasaba cuando la moto aceleró, girando bruscamente y echando chispas al rozar contra el asfalto. Se dirigió hacia mi camión, que seguía rugiendo con las luces encendidas. «¡No puede ser!», exclamé, con el corazón martilleando en el pecho. La motocicleta avanzó hasta unos metros del camión y, sin previo aviso, se detuvo en seco. Un segundo después, el motor se apagó y las luces se desvanecieron como si alguien hubiera accionado un interruptor invisible. Me quedé parado, sin saber si acercarme o retroceder, con la respiración pesada y el sudor frío resbalando por mi espalda. «Me estoy volviendo loco», susurré mientras la niebla que se levantaba del suelo comenzaba a envolver el área. El eco de mi propia voz fue la única respuesta. Subí al camión a toda prisa, sintiendo que cada sombra a mi alrededor se movía con intenciones ocultas. Pisé el acelerador y el motor rugió como si también quisiera huir de aquella escena. No avancé ni 100 metros cuando miré por el espejo lateral. La motocicleta ya no estaba. Las luces, la figura metálica, todo había desaparecido en el vacío de la carretera. Me tragué las preguntas y seguí manejando sin mirar atrás, con las manos crispadas sobre el volante. Poco después, el radio comenzó a emitir un zumbido estático, una interferencia que nunca había escuchado en esas carreteras. Giré la perilla, buscando alguna estación que me hiciera sentir que había vuelto al mundo normal, pero solo conseguí un ruido más fuerte, intercalado con un sonido metálico que me heló la sangre. Apagué el radio con un golpe seco y solté una carcajada nerviosa. «Dios, esto no puede ser real», me dije, tratando de convencerme. El camino se hizo eterno. Cada curva, cada sombra que cruzaba las luces del camión me hacía dar un respingo. Fue entonces cuando vi una figura al borde del camino, más adelante. Un hombre, o eso parecía, con un casco de motorista bajo el brazo. Mi estómago se encogió al instante. Reduje la velocidad y al pasar a su lado, miré de reojo. El desconocido giró la cabeza lentamente y su rostro, desprovisto de cualquier expresión, era pálido como la cal.
Sus ojos oscuros se encontraron con los míos y sentí un vacío helado en el pecho. No fue hasta mucho más adelante, al ver las primeras luces de un pueblo perdido en las faldas de la montaña, que me atreví a respirar con normalidad. Bajé del camión y las piernas me temblaban tanto que tuve que apoyarme en la puerta. Un par de campesinos que caminaban por la plaza me miraron con curiosidad. Les devolví una mirada que debía ser una mezcla de alivio y terror. Un hombre mayor se me acercó, fumando un cigarro. ¿Todo bien, joven?, preguntó con un tono que sugería que había visto a otros llegar con ese mismo semblante. Vi algo en la carretera, una moto sin conductor, un hombre que... no sé cómo explicarlo, respondí sabiendo que sonaba como un loco. El anciano soltó una bocanada de humo y asintió lentamente. Por aquí, dicen que hay cosas que pertenecen a la noche. Algunos las ven, otros prefieren no hablar de ellas, dijo, antes de darme una palmada en el hombro y alejarse. Me quedé allí, con el ruido del motor del camión todavía resonando en mis oídos, mirando la carretera por la que había llegado, oscura y traicionera, como si estuviera esperando a la próxima víctima que se atreviera a desafiarla. Solía empezar mis jornadas al caer la tarde, aprovechando la brisa fresca y las carreteras menos transitadas. Las luces de mi tráiler cortaban la penumbra mientras la radio sintonizaba una melodía ranchera. La cabina olía a café recién hecho y al ligero rastro de tabaco que nunca lograba disiparse del todo. Mis manos, curtidas por años de trabajo y con los nudillos marcados como mapas de antiguas batallas, sujetaban el volante con la confianza que solo los veteranos conocen. Escuché que la carretera está pesada últimamente, había dicho mi compañero de ruta en la última parada. Éramos un grupo reducido, cada uno con sus historias, compartiendo la camaradería en gasolineras y fondas de mala muerte. Dicen que por las noches los espejismos juegan malas pasadas, especialmente en la zona de la niebla. Me reí, un tanto incrédulo. Si algo había aprendido, es que el miedo de los novatos siempre encuentra excusas. El trayecto era monótono hasta que el asfalto empezó a perderse entre remolinos de niebla que surgían de la nada. Era espesa, tanto que los faros apenas lograban atravesarla. Reduje la velocidad y encendí las luces altas, buscando alguna referencia en la distancia. A lo lejos, vislumbré algo extraño, 2 puntos oscuros, inmóviles en medio de la carretera. Será un carro detenido, murmuré, más para romper el silencio que para hallar respuesta. Me acerqué y distinguí el contorno de un tráiler negro, una mole de metal que parecía surgir del inframundo. Lo peculiar eran los faros, vacíos, como cuencas huecas que miraban sin ver. Algo en mi interior me gritó que girara el volante, y lo hice, apenas esquivando la sombra metálica. El estruendo de mi motor fue devorado por el eco de un silencio denso. Miré por el retrovisor, buscando el tráiler, pero ya no estaba. Una sensación helada me recorrió la espalda, tan intensa que mi piel se erizó. Debe ser la niebla, eso tiene que ser, repetí, tratando de convencerme. Continué manejando, aunque el sudor me perlaba la frente. Encendí la radio de nuevo, esperando que la voz de algún locutor me distrajera. Pero todo lo que oí fue estática, apreté los dientes y golpeé el aparato. Finalmente, una voz suave y lejana comenzó a sonar, arrastrando las palabras como si luchara por salir de un abismo. El que camina sin faros, camina sin alma, resonó la voz. Apagué la radio de un manotazo. Las historias de los ancianos en las fondas vinieron a mi mente, relatos de camioneros que desaparecían, de sombras que conducían solas. Sacudí la cabeza, sintiéndome ridículo. Me costaba creer en cuentos, y menos cuando había que enfocar cada segundo en mantener un vehículo de tantas toneladas bajo control. La niebla
empezó a ceder, revelando los contornos de la carretera y los picos oscuros de los cerros a lo lejos. Suspiré, aliviado, cuando noté que la aguja del reloj marcaba la medianoche. Pero fue entonces cuando vi algo por el rabillo del ojo, una figura alta y flaca en el asiento del copiloto. Casi pierdo el control del volante. ¡Maldita sea!, exclamé girando la cabeza. El asiento estaba vacío. Mi respiración se aceleró. Miré hacia el frente y ahí estaba, a unos metros, el tráiler negro, de nuevo, bloqueando la carretera. Sus faros huecos parecían ahora más grandes, como si estuvieran estudiándome, juzgándome. Frené de golpe, haciendo que las ruedas chillaran y la carga trasera gimiera bajo la presión. El tráiler desapareció de nuevo, como si nunca hubiera estado ahí. ¿Todo bien, compa?, una voz familiar chirrió a través de la radio de mi cabina. Era el mismo compañero de la última parada, con un tono que reflejaba más curiosidad que preocupación. Sí, solo la niebla me jugó una mala pasada, respondí, aunque mi voz no sonaba tan firme como esperaba. La noche avanzó lentamente y el paisaje cambió a campos y bosques que se alzaban a ambos lados. Sentía que algo no estaba bien, una presencia constante que se arrastraba detrás de mí, invisible pero real. A lo lejos divisé un par de luces que se movían erráticamente. Me acerqué con cautela y noté que era una patrulla estacionada, con las puertas abiertas y sin un alma a la vista. Pasé junto a ella y giré la cabeza, buscando algún indicio de vida. Un golpe seco sonó en la parte trasera de la cabina, como si alguien hubiera lanzado una piedra contra la chapa. Miré por el espejo lateral y no vi nada. «Ya basta», murmuré, buscando consuelo en mis propias palabras. Pero entonces una sombra se movió por el espejo, rápida y esquiva. El miedo me atrapó en una garra invisible. Aceleré, sintiendo que cada segundo me alejaba de algo que no podía explicar. Pasaron los minutos y finalmente las luces de un pequeño pueblo se asomaron en el horizonte. Era una comunidad que siempre evitaba por su fama de misteriosa, pero aquella noche cualquier lugar con luz y gente me parecía un refugio. Aparqué el tráiler cerca de una tienda de abarrotes que apenas tenía un par de focos colgando y salí, buscando aire fresco. El viejo que atendía la tienda me observó con curiosidad desde la puerta. «¿Viene usted pálido, chofer?», dijo mientras masticaba un pedazo de chicle que llevaba quién sabe cuántas horas en la boca. Sus ojos eran pequeños y astutos, como los de alguien que ha escuchado más de lo que cuenta. «Tuve un encuentro raro en la carretera», admití. El hombre entrecerró los ojos y asintió, como si entendiera exactamente de qué hablaba. «El tráiler sin luces, ¿verdad?». Me quedé helado. No necesitaba confirmar. «Ese tráiler es más viejo que los relatos de los brujos. Aparece solo a aquellos que llevan una carga pesada en el alma. Dicen que sus faros se apagan porque no hay ojos que miren a los condenados», explicó. Quise reír, negar, aferrarme a la lógica, pero no pude. Miré la noche, que seguía abrazando el pueblo con un aire de expectación, y me di cuenta de que la carretera ya no era solo un camino, era un testigo de cosas que el hombre moderno prefiere olvidar. Respiré hondo, me despedí del viejo sin decir nada más y volví a mi tráiler. El motor rugió, rompiendo el hechizo de las palabras. Retomé la carretera, consciente de que las noches ya no serían iguales, y mientras avanzaba, vi en el retrovisor esos dos puntos huecos apareciendo a lo lejos, como un recordatorio de que en las sombras de México las leyendas nunca descansan. Había salido de Puebla cargado con artículos de ferretería, y mi destino final era Veracruz. El clima era templado, y la carretera serpenteaba entre montañas y cañadas, dibujando un paisaje que durante el día sería digno de admirar, pero de noche las sombras se alargaban y las montañas se convertían en titanes oscuros que miraban desde lo alto. Encendí la radio para cortar el silencio, y una voz rasposa anunciaba canciones de rancheras.
Prendí un cigarro, dejando que la brasa iluminara fugazmente el interior de la cabina. ¿Todo bien por ahí? La voz de Ricardo, otro camionero y amigo de muchos años, resonó a través de la radio CB. Él iba unos kilómetros adelante, siempre atento a mantener el contacto durante los trayectos nocturnos. Todo bien, hermano, aunque esta carretera se siente más sola que de costumbre, respondí, soltando el humo por la ventanilla. Ya sabes cómo es, en estas partes hasta las luces de los coches se pierden. Cuídate, no te duermas, nos vemos en el siguiente parador. Aceleré un poco más, sintiendo cómo el motor ronroneaba bajo mis pies. Los minutos se convirtieron en horas y la monotonía del trayecto comenzaba a hacer mella en mis párpados. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Al principio parecía una van común y corriente, de esas viejas que alguna vez fueron de pasajeros y que ahora se usaban para transportar cualquier cosa. Pero algo en su movimiento me puso en alerta. Se desplazaba por la carretera a una velocidad errática, como si el conductor estuviera ebrio o distraído. Me acerqué, queriendo adelantarla para quitarme la preocupación de encima. Fue entonces cuando noté algo que heló mi sangre. La carrocería de la van parecía distorsionarse, como si los reflejos del asfalto y las luces jugaran trucos con mis ojos. Pero no era solo eso. Al enfocarme mejor, las formas se transformaron en algo más, figuras humanas, presionando y empujando desde dentro de la chapa, sus rostros torcidos en expresiones de sufrimiento. ¡Qué demonios!, exclamé, soltando el volante por un segundo antes de recuperarme y girar bruscamente para evitar un impacto inminente. El camión rugió mientras lo dirigía hacia el carril contrario, sintiendo el peso de la carga balancearse peligrosamente. Miré por el retrovisor y vi cómo la van parecía disolverse en el aire, desapareciendo como si nunca hubiera estado allí. Un sudor frío me recorrió la espalda y mis manos temblaban al volver a tomar el control del camión. «Ricardo, ¿me copias?», dije por la radio, tratando de mantener la voz firme. El silencio fue la única respuesta. «Maldita sea», pensé, forzando mi respiración a volver a un ritmo normal. La carretera continuaba y el único sonido era el constante zumbido del motor. No podía detenerme. La idea de quedarme varado en medio de la nada, con la imagen de aquella van aún latente, me resultaba peor que seguir adelante. El reloj del tablero marcaba poco después de la medianoche. Las luces del próximo pueblo, un lugar diminuto cuyo nombre no recordaba, se asomaron en la distancia. Decidí que, apenas lo alcanzara, haría una parada para despejarme. Pero antes de llegar, la radio rompió el silencio. «Amigo, ¿la viste?». La voz de Ricardo sonaba entrecortada, como si tuviera miedo de decir algo más. «Sí, la vi. No sé qué fue eso, pero no era normal». Un silencio largo siguió, y luego, en un tono más bajo, Ricardo dijo: «Cuidado, hermano. Yo también la vi hace un año en la misma ruta, pero nunca desapareció para mí». Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, la señal de la radio se cortó con un chasquido seco. Pasé el pueblo sin detenerme, acelerando como si la misma carretera quisiera engullirme. Conforme avanzaba, el aire se volvía más denso, y la niebla comenzó a cubrir la carretera, envolviendo el camión en una manta blanca que reflejaba las luces de los faros. Mi corazón latía rápido, y la imagen de los rostros atrapados en la van seguía atormentándome. Intenté enfocarme en el camino, pero de reojo, un movimiento inusual me hizo girar la cabeza. A la derecha del camino, entre la niebla, una figura oscura caminaba lentamente, ladeada como si cargara un peso invisible. Sus pasos eran lentos y parecía no tener rostro, solo una sombra borrosa donde debería haber estado. Tragué saliva y apreté el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Cuando lo miré de nuevo, la figura se detuvo y giró en mi dirección, pero ya no estaba en la orilla. Ahora se encontraba justo en medio del camino. «¡No!», grité, girando el volante para evitarlo. El camión se salió del carril y por un momento la noche se llenó del chirrido de los frenos y el traqueteo de las ruedas sobre la grava.
Volví a controlar la dirección, respirando con dificultad. La carretera estaba vacía. No había nadie. La radio emitió un sonido bajo, una especie de estática, y luego una voz suave, apenas un murmullo. «No hay salida». Solté la radio como si quemara y miré de reojo hacia el asiento del copiloto. Lo que vi me dejó paralizado. Una figura sentada, delgada, con ojos vacíos que brillaban levemente. Parpadeé y no había nada, solo el asiento vacío y la tela gastada. Sabía que tenía que salir de la carretera cuanto antes. La niebla, las visiones y la voz en la radio era demasiado, pero en medio de mis pensamientos, las luces delanteras iluminaron de nuevo la van. Esta vez estaba cruzada en la carretera, como esperando que me acercara. Lo más inquietante era que las figuras humanas en la carrocería ahora se movían claramente, golpeando el metal como si buscaran salir. Sin otra opción, pisé el freno, pero los neumáticos derraparon sobre el asfalto mojado. Un grito escapó de mi garganta cuando la van pareció desintegrarse en un torbellino de formas humanas que rodearon el camión. Sentí como la cabina se sacudía violentamente y las voces, esas que me negué a creer que existían, llenaron el aire. Un golpe seco en el techo hizo que mirara hacia arriba. Otra vez, la figura sin rostro, sus brazos extendidos, golpeando el metal con furia. Mi mundo giró en un instante cuando el camión salió de la carretera y se inclinó hacia un barranco. Todo se oscureció. Desperté con la luz de la madrugada bañando mi rostro. El camión estaba inclinado, a solo metros de caer al vacío. El sonido de los pájaros y el viento en las ramas me hicieron preguntarme si lo que viví fue un sueño. Pero entonces vi las marcas en el metal de la cabina, como manos que hubieran dejado huellas imborrables. De la van, ni rastro. Pero cada vez que tomo la ruta 132, siento que ella y esas figuras siguen ahí, esperando a su próximo testigo. Había comenzado el viaje a media tarde, después de un descanso en una fonda conocida por sus tacos de carne asada y su café amargo. Los demás camioneros, algunos amigos de años, me advirtieron de la carretera. «Hoy está más oscura que nunca, hermano», dijo uno mientras se encendía un cigarro con las manos temblorosas. No le di importancia. La carretera siempre había sido mi segunda casa, un lugar donde sabía leer cada sombra y escuchar cada sonido del motor. El sol había caído hace rato, dejando el cielo de un negro profundo que se mezclaba con la línea del horizonte. El único compañero de viaje era el zumbido monótono del motor y el ocasional rugido de un tráiler pasando en dirección contraria, cuyas luces se convertían en luciérnagas en la distancia. La radio murmuraba boleros y corridos antiguos, canciones que contaban historias de amores perdidos y vidas errantes, encajando perfectamente con mi cansancio. Pero en el kilómetro 47 algo hizo que mi piel se erizara. En la curva más cerrada, donde la carretera parecía devorar cualquier luz, vi lo que al principio pensé que era un accidente. Un tráiler, partido a la mitad, se extendía como una herida en el asfalto. Los faros apenas alcanzaron a iluminar la mitad del remolque, ennegrecido y doblado de manera antinatural. Por puro instinto, giré el volante con fuerza y el camión rugió, desviándose al carril opuesto. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras luchaba por controlar el peso de la carga. «Dios santo», exclamé, jadeando cuando el peligro pasó. Afuera, la noche seguía imperturbable, como si aquel tráiler simplemente no estuviera ahí. Encendí las luces altas y miré por el retrovisor. Nada. La carretera seguía desierta. El negro azabache del asfalto se extendía como un río sin fin. «¿Viste eso?», murmuró la voz de la radio, que había comenzado a parpadear entre estática. Me congelé por un segundo, tratando de racionalizar lo que había pasado. Golpeé la radio y el sonido se cortó,
reemplazado por el rechinido del viento que se colaba por la rendija de la ventana. «Debe ser el cansancio», dije para tranquilizarme, pero el temblor en mis manos me delataba. Decidí detenerme en la siguiente gasolinera. Necesitaba un momento para calmarme, un café caliente o tal vez una llamada a mi esposa para escuchar su voz y recordar que había un mundo más allá de la carretera. Pasaron varios minutos hasta que vi las luces amarillas y titilantes de una estación de servicio. Reduje la velocidad y estacioné el camión al lado de otros vehículos. El lugar estaba desierto, solo un joven dormido en un banco junto al expendio de comida. El letrero de «Abierto 24 horas» colgaba torcido, golpeando con el viento. Entré al local y, para mi sorpresa, la cajera, una mujer entrada en años con el cabello teñido de un castaño casi rojo, me observó con un gesto entre curioso y preocupado. «¿Viajas solo, camionero?», preguntó sin saludar. Asentí, aunque algo en su voz hizo que mirara hacia afuera. Las luces de la gasolinera reflejaban mi camión, grande e imponente, y detrás de él solo la carretera oscura. «Dicen que en este tramo a veces se ven cosas raras», comentó mientras servía un vaso de café. «Hace unos meses, un chofer juró que un tráiler sin conductor se le atravesó de la nada, pero cuando frenó y volteó, no había nada». Tomé el café sin contestar. El calor en mis manos era bienvenido, aunque no podía apartar la sensación de que algo invisible nos observaba desde el borde de la noche. «Es solo la carretera, señora. Juega trucos cuando uno lleva muchas horas en ella», respondí finalmente, tratando de sonar convincente. La mujer dejó escapar un suspiro y me miró con seriedad. «Cuídate, muchacho. Y si ves algo extraño, sigue adelante. No te detengas por nada». Salí del local, con el corazón martilleando en el pecho. Me detuve frente al camión, observando el reflejo de las luces en la carrocería. Un eco lejano, como de metal golpeando metal, resonó en el aire. Busqué el origen del sonido, pero la noche lo devoraba todo. Decidí no perder más tiempo y subí al asiento del conductor, arrancando el motor con un leve estremecimiento. La carretera volvió a extenderse ante mí, interminable. Los pensamientos de lo ocurrido flotaban en mi mente, intentando encajar en algún sentido lógico. Pero la calma duró poco. Al salir de una curva más adelante, las luces del camión capturaron otra vez aquella silueta imposible. El tráiler, partido en dos, como una bestia herida, se erguía en medio de la carretera. «No puede ser», grité, y esta vez el sudor frío me empapó la frente. Desvié el volante y sentí la inercia de la carga luchando contra mí. Pasé rozando la sombra de aquella aparición y un destello, como un rayo silente, iluminó la cabina. Me atreví a mirar por el retrovisor y vi cómo la figura se desvanecía en una neblina oscura que flotó hacia los lados del camino y se esfumó entre los árboles. El pánico me golpeó de lleno. Detuve el camión en la banqueta y bajé, tratando de respirar, pero el aire se sentía denso, cargado de un olor a óxido y humedad. El silencio era total, hasta que un sonido suave, un gemido largo y rasposo, me hizo girar la cabeza hacia la oscuridad. «No estás solo», pareció decir la brisa, aunque traté de convencerme de que era el crujido de las ramas. Saqué el teléfono, pero no había señal. El sudor resbalaba por mi cuello, mezclándose con el polvo de la carretera. De repente, un par de luces se acercaron desde el fondo del camino. Era otro camión. Sus faros se reflejaban en mis pupilas como dos ojos brillantes. Levanté la mano para hacerle señales al conductor, pero cuando pasó junto a mí, no vi a nadie en la cabina. El tráiler siguió su camino, devorando la distancia y desapareciendo en la curva. Volví al camión y cerré la puerta con un golpe. El motor ronroneaba de nuevo, pero la cabina ya no se sentía segura. Era como si algo invisible estuviera sentado en el asiento del copiloto, mirándome. Aceleré, decidido a dejar atrás esa zona maldita.
Había salido de San Luis pasada la medianoche. Llevaba una carga de refacciones que debía entregar antes del amanecer. El frío de noviembre mordía mis huesos y cada bocanada de aire que tomaba se sentía como un trozo de hielo en mi pecho. La carretera se extendía, recta y desierta, bajo un cielo de estrellas que apenas parpadeaban. Las luces de los postes, cada vez más distantes, apenas iluminaban el asfalto y me fiaba más de los faros de mi camión que de cualquier otra cosa. Que no te gane el cansancio, me repetí mientras tomaba un trago amargo de café de un termo viejo que había cargado antes de salir. El café ya estaba frío, pero no importaba. Necesitaba mantenerme despierto, atento. Sabía que los accidentes en esa ruta eran comunes, no tanto por otros coches, sino por los animales que podían aparecer de la nada o por los tramos en mal estado, traicioneros como la noche misma. Llevaba un par de horas de camino cuando algo me hizo fruncir el ceño. Un reflejo, una luz distante y demasiado intensa para ser una estrella o un poste de luz. Me incorporé en el asiento, con los dedos apretando el volante, tratando de ubicar de dónde venía. Era como un destello azul, demasiado brillante, que se movía rápido y erráticamente. ¿Qué demonios es eso?, murmuré. Mis pensamientos apenas se dispersaron cuando un destello, mucho más potente que el anterior, iluminó el camino. Un coche pequeño, con luces azuladas y cegadoras, apareció de la nada, moviéndose con una velocidad imposible. Frené en seco, sentí como las llantas del camión resbalaban y el chirrido desgarrador de los frenos cortaba el silencio de la noche. El estruendo de mi propio corazón latía en mis oídos. Pasaron unos segundos, quizás un par de minutos, antes de que pudiera procesar lo que había ocurrido. Mis manos temblaban, aún firmemente apretadas al volante. El camino estaba desierto. La negrura lo envolvía todo de nuevo, como si la aparición nunca hubiese sucedido. La respiración se me escapaba entrecortada y traté de calmarme, diciéndome que tal vez solo había sido un coche que pasó demasiado rápido, sin razón aparente. «Maldita sea», dije, pasándome una mano por el rostro y limpiando el sudor frío de mi frente. Volví a poner el camión en marcha, aunque algo en mi interior se negaba a seguir adelante, como si una sombra me susurrara advertencias. No eran susurros, era más un nudo invisible que se apretaba en el pecho. Mientras avanzaba, con cada kilómetro que dejaba atrás, el miedo inicial comenzaba a disiparse, dejando espacio a la duda. Me esforzaba por convencerme de que lo que había visto era un simple coche, quizás un joven temerario jugando con luces modificadas. Pero de repente, a la derecha de la carretera, noté algo que me hizo girar la cabeza bruscamente. Un viejo letrero oxidado con las palabras «Puente de los Perdidos» se alzaba en la entrada de un desvío casi cubierto por maleza. Aquella carretera secundaria llevaba años en desuso, o al menos eso era lo que todos decían. La leyenda contaba que, durante la Revolución, los rebeldes se habían refugiado en esa zona y que un convoy desapareció misteriosamente en el lugar, arrastrando con él hombres y bestias. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando, apenas pasando el letrero, la luz azul volvió a iluminar la carretera, esta vez más cerca, como si emergiera de la nada, rodeándome con su resplandor. Quise acelerar, pero el motor tosió y se detuvo de golpe. Intenté arrancar de nuevo. Los nervios me traicionaban, mis manos sudaban y resbalaban en el volante. En medio de la desesperación, algo golpeó el cristal del lado del copiloto. Un puño, pequeño y pálido, con uñas quebradas. Retrocedí en mi asiento, con el pulso martillándome las sienes. Una voz ronca y rasgada susurró en un tono que parecía venir de todas partes. «No sigas, no te pertenece». Me quedé paralizado. Los segundos parecían durar horas. Y entonces, tan rápido como había aparecido, la figura desapareció. El cristal volvió a estar limpio, sin rastros de la presencia que segundos antes había golpeado con desesperación. «No estoy loco», grité, mi propia voz resonando en la cabina. Pero en el fondo
Temía que quizás sí lo estuviera. Cuando por fin logré poner en marcha el camión, lo primero que hice fue girar el volante para regresar a la carretera principal, lejos de aquel desvío que parecía un portal a otro mundo. Sin embargo, no había recorrido más de 200 metros cuando, en el espejo retrovisor, vi el coche con las luces azules siguiéndome de cerca. Pero esta vez no estaba solo. A su alrededor, sombras desdibujadas corrían al unísono, como si fueran parte de la niebla que empezaba a envolver la carretera. Dios mío, musité sin aliento. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas, el motor rugió y la caja tembló mientras el camión avanzaba al máximo de su capacidad. Pero por más que aumentaba la velocidad, las luces y las figuras seguían detrás de mí, implacables. El rugido del viento entraba por las rendijas de las ventanas y podía escuchar un lamento profundo, un canto antiguo, lleno de pena y rabia. Era como si los fantasmas de aquella vieja historia revolucionaria hubieran despertado, reclamando justicia. Las luces azules se acercaron tanto que pude sentir su calor, y de pronto un dolor agudo se apoderó de mis ojos, como si me los estuvieran quemando. Cerré los párpados con fuerza, sin atreverme a abrirlos de nuevo. Todo lo que oía era el latido ensordecedor de mi corazón y el eco de los lamentos. Al parpadear, todo había desaparecido. El camión seguía en movimiento y la carretera estaba tan vacía como al principio. Las luces, el coche, las sombras se habían desvanecido como un espejismo, pero sabía que no había sido una alucinación. En el amanecer, cuando entregué la carga en Querétaro, el encargado notó mi rostro pálido y el temblor en mis manos. No preguntó, y yo tampoco ofrecí explicaciones. En el bar de un paradero, horas más tarde, un colega me contó en voz baja: dicen que en esa ruta, si te cruzas con el coche de luces azules, es que alguien te está advirtiendo. No todos tienen suerte de volver a contarlo. Y yo, sin dudar, supe que era cierto. Aquel viaje en particular me llevó por la Sierra Madre Oriental, un tramo que era a la vez hermoso y aterrador. El viento parecía aullar entre las montañas y la niebla se enroscaba como si tuviera vida propia. Llevaba cajas de productos frescos hacia un mercado en Veracruz y ya iba con retraso. Recuerdo que era una de esas noches en las que el cielo estaba cubierto, sin luna ni estrellas que ofrecieran algún consuelo. A eso de la medianoche, cuando las luces de la última gasolinera se habían desvanecido en el espejo retrovisor, encendí la radio para mantenerme despierto. Un locutor hablaba sobre leyendas locales, historias de aparecidos y fantasmas que acechaban las carreteras. Sonreí, aunque no podía evitar un escalofrío. Había escuchado esas historias desde niño, pero nunca pensé que viviría una. Suficiente de eso, murmuré para mí mismo, girando la perilla hasta que solo quedó el murmullo del motor y el chasquido de las llantas contra la carretera. La noche avanzaba y el camino se volvía cada vez más estrecho, bordeado por árboles altos que se agitaban en la oscuridad. El aire estaba pesado, con un olor a tierra mojada que se filtraba por las rendijas de las ventanas. Pasé un letrero oxidado que anunciaba un pueblo abandonado, uno de tantos en esa región. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Las luces de un carro, un sedán antiguo, aparecieron de la nada en el horizonte, y al principio no le di importancia. No era raro que algún vehículo pasara a esas horas, pero lo extraño fue la velocidad con la que se acercaba. Lo vi venir, con las luces encendidas como si fuera un proyectil. No había curvas en esa parte del camino. Podía ver claramente que no había ninguna manera de evitarlo. ¡Maldita sea!, grité, golpeando el claxon mientras pisaba el freno con todas mis fuerzas. El chirrido de los neumáticos fue ensordecedor y por un instante todo a mi alrededor pareció ralentizarse.
Cerré los ojos, esperando el impacto, el crujir del metal, el estallido de los cristales, pero no llegó. Hubo solo un silencio, denso e inexplicable. Cuando abrí los ojos, no había rastro del sedán. Miré al frente, al espejo retrovisor, a los lados de la carretera. Nada. El camino estaba tan vacío como antes. Mi corazón retumbaba en el pecho y sentía el sudor frío correr por mi espalda. Encendí las luces de largo alcance y miré una vez más. ¿Qué diablos fue eso?, susurré, pasando una mano temblorosa por mi rostro. Seguí conduciendo, pero a un ritmo más lento. Intentaba convencerme de que había imaginado todo. El cansancio puede jugarle malas pasadas a uno, especialmente en esas horas muertas de la noche, pero cuando crucé un puente de piedra, algo captó mi atención en el borde del camino. Había un hombre de pie, con una mirada fija y vacía. Llevaba ropa desgastada y su silueta se iluminó solo un segundo al pasarle por el lado. ¿Está usted bien?, pregunté, bajando la ventana y asomando la cabeza. No hubo respuesta. Frené y retrocedí un poco, pero cuando volví a mirar, el hombre ya no estaba. Las luces del tablero parpadearon, y por un momento, la radio se encendió por sí sola, emitiendo un sonido estático que hizo que me estremeciera. Apagué todo de un golpe, maldiciendo bajo mi aliento. Tranquilo, tranquilo, me dije, obligándome a calmar la respiración. El reloj marcaba poco más de las 2 de la madrugada. Faltaba mucho para llegar al siguiente poblado. El camino se volvió más sinuoso, bordeado por precipicios y barrancos profundos. Las sombras danzaban al ritmo de mis faros, creando figuras que se movían en el límite de mi visión. Entonces, el sedán apareció de nuevo. Esta vez no se acercaba por el frente, sino que parecía surgir de la nada detrás de mí. Lo vi reflejado en los espejos laterales, acercándose rápidamente con sus luces encendidas. Lo que hizo que se me helara la sangre fue que no había conductor. «¡No! ¡Esto no es posible!», grité mientras aceleraba, los engranajes del motor rugiendo con esfuerzo. Pero el carro no dejaba de seguirme, moviéndose con una precisión antinatural, como si supiera exactamente cada movimiento que iba a hacer. En un instante de pánico, giré el volante hacia un camino de tierra que se desviaba de la carretera principal. El sedán pasó de largo, desapareciendo de nuevo en la oscuridad. Frené bruscamente, jadeando, y con los músculos de los brazos tensos como cuerdas. Por un momento, todo quedó en silencio. Luego, escuché algo detrás de mí, algo que no era el eco de mi respiración ni el crujido del asiento de cuero. Golpes secos, como si alguien estuviera golpeando la parte trasera del camión. Giré la cabeza, pero solo había sombras y mi propio reflejo en el espejo parecía más pálido de lo que recordaba. Un golpe más fuerte me sacudió y el vehículo entero se estremeció. Un sudor frío me cubría la piel cuando salí del camión con la linterna en mano, apuntando nerviosamente hacia la caja de carga. La puerta estaba entreabierta, balanceándose con el viento. Miré al interior, esperando ver algún animal que se hubiera colado. Pero no había nada. Una voz rompió el silencio. «¿Por qué lo sigues trayendo de vuelta?». La linterna tembló en mi mano y me giré bruscamente, pero no vi a nadie. La voz resonó en mi cabeza como un eco lejano. Subí de nuevo al camión, cerrando la puerta con fuerza y poniendo el seguro. En ese momento, las luces del tablero se apagaron por completo y la cabina quedó sumida en una oscuridad sofocante. Un frío inhumano envolvió el ambiente y en el cristal empañado vi algo escribir lentamente, como si un dedo invisible lo trazara desde el otro lado. «No es tu culpa». Mis manos se aferraron al volante mientras la frase se desvanecía. Finalmente, las luces volvieron a encenderse y la radio emitió un último crujido antes de quedarse en silencio. Arranqué de nuevo, decidido a salir de esa maldita sierra lo más rápido posible.
Las primeras luces del amanecer comenzaron a teñir el horizonte cuando alcancé la carretera principal. Miré por última vez el camino tras de mí y vi, por un instante fugaz, el sedán, inmóvil en la distancia, como si me vigilara. Nunca volví a tomar esa ruta. Pocos días después, en una parada de un café en Jalapa, un viejo compañero me contó de un accidente ocurrido hacía décadas. Un sedán había caído al barranco con toda una familia dentro. La carretera, según decían, los había retenido, incapaz de dejarlos ir. Al final, algunas cosas es mejor dejarlas en las sombras, porque cuando la carretera decide mostrarte sus secretos, es mejor seguir adelante y no mirar atrás.